Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Al tiempo en que la PDI terminaba de borrar el grafiti que hizo en el mirador base del Parque Nacional Torres del Paine, esta turista italiana, un segundo turista del mismo país fue sorprendido por guardaparques del lugar intentando borrar una segunda pintura plasmada en una roca. Esta vez se trata de la representación de una figura Seligman, el tercer rayado detectado en menos de una semana y realizado por otro turista italiano. ¿Pero qué le pasa a los italianos que vienen a rayar aquí? ¿Se imagina uno fuera al Coliseo? No se le ocurra a nadie, por favor, pero qué tremendo sería. Bueno, pertenece al mismo grupo de escaladores de su compatriota Elisa Sandrini, quien fue detenida, como usted sabe, y formalizada por daños simples luego de que se difundiera por redes sociales su dibujo en una de las rocas del Parque Nacional. Pidió disculpas. Ella misma señaló que era una estupidez, palabra usada por ella misma, lo que había hecho, con total inconsciencia de lo que puede significar eso. Bueno, el turista, este otro que fue sorprendido por los guardaparques, mientras intentaba borrar un segundo dibujo, esto a la cercanía de la primera ilustración que se hizo tristemente famosa. Esto para enmendar la situación y ayudar a su compañera, es decir, fue a borrar porque ellos sabían que había otro dibujo allí, es decir, podía grabar más las cosas, según señaló el superintendente del lugar, José Linebrink. Por lo mismo, la autoridad aseguró que es probable que haya más dibujos en la zona. El hombre fue expulsado inmediatamente del parque, dado que su permiso para acceder al lugar ya había vencido a fines de diciembre. Nos vamos de inmediato a la pregunta del día. ¿Estás de acuerdo con la medida del DEMRE? Esto es un tema totalmente distinto. De inhabilitar, son 86 estudiantes, para dar la PSU. Es una medida tomada por el DEMRE, por personas que, luego de una investigación, se les responsabiliza por haber impedido el normal funcionamiento o la rendición de esa prueba para cerca de 300.000 chilenos y chilenas. ¿Estás de acuerdo con esta medida del DEMRE? ¿Sí o no? Puedes votar en nuestro fanpage de 24 horas. Vamos a la mesa de conversación y vamos a volver a saltar de temas que están muy en el candelero porque tienen que ver con nuestro proceso constituyente que debiera iniciarse ya en abril, con vistas a, depende de los resultados naturalmente, pero si uno le hace caso a las encuestas, con vistas a lo que ocurrirá en octubre. Nos acompaña Diego Ancalado, presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo del Liderazgo Indígena. Diego, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches. Y también Carolina Garrido, que es presidenta de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas. Carolina, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Nos vamos a referir, porque se ha hablado muy profusamente de la equidad de género, cómo va a estar representada la equidad de género, hombres y mujeres allí en este cuerpo constituyente. Pero también sabemos que hay otra de las cosas que quedaron comprometidas y se buscará, según se estableció en la modificación constitucional, que tiene que ver con escaños reservados para pueblos indígenas. Diego Ancalado, ¿qué expectativas tienes tú para esto? Porque no está claro, hay un montón de cosas, se votó en general, se aprobó en general en el Senado, pero falta entrar a lo fino, a saber exactamente qué expectativas y qué temores tienes tú a cómo queda esto. Bueno, lo primero es decir que esta ha sido una petición histórica del mundo indígena y que hoy día es el resultado del levantamiento social que logra que se resuelva esto y que esto no es ningún triunfo de ningún partido político y no es ningún triunfo de ningún parlamentario. Es el triunfo del movimiento social chileno e indígena. Eso es lo primero. Lo segundo, el miedo que hay en esto es que estos cupos reservados se hagan mediante los partidos políticos. ¿Ya? Miedo de que no se cree un registro electoral indígena en el cual los pertenecientes a los pueblos originarios puedan competir, participar libremente dentro de un registro indígena. Si no se hace esto, lo más probable es que sea muy similar a lo que se ha hecho con las cuotas de género, en la cual se le pide a los partidos políticos que tengan un cierto porcentaje de mujeres para cumplir la ley. O sea, nosotros no queremos... Más de 40% en la última elección. Nosotros no queremos que la participación indígena sea en porcentaje
de las listas de los partidos políticos, porque eso nos pone nuevamente en el siguiente problema. O sea, los partidos políticos tienen un 2% de aprobación, el Congreso, el Parlamento un 3%. Entonces, las personas que carecen de legitimidad y han sido incapaces de resolver los problemas indígenas de estos 30 años, sean quienes lleven los candidatos indígenas. Ese es el primer problema. El segundo miedo al respecto es que no sea igual que el sistema distrital que han impuesto para la participación de delegados en la constituyente. Porque si es distrital, donde yo vivo, el distrito 22 tiene 16 comunas. Es decir, que un presidente de una junta de vecinos, para ser electo delegado, debe sacar entre 8.000 y 12.000 votos. Y para eso este presidente de la junta de vecinos debe tener a lo menos 40 millones de pesos. Eso no lo tienen los partidos políticos. Por lo tanto, si este sistema o si estas modificaciones van a fortalecer los partidos políticos y no la ciudadanía, no los pueblos indígenas, es un miedo que hay que despejar. Carolina, tú has estado bastante en el Congreso, pero me decías antes que has estado vinculada en la discusión, o participando en la discusión en materia de género, pero no en esta materia, pero también lo conoce porque es especialista en temas electorales. Por lo que se sabe, va a haber un solo distrito, un distrito exclusivo para pueblos originarios, ¿no es así? No es que vaya a ser en la región de Antofagasta, en la región de Atacama, en la región de Coquimbo, va a ser un solo distrito grande, ¿no? ¿Esa es la idea? ¿Ya está acordado eso? Yo tengo entendido, bueno, probablemente Diego tiene más información, que yo tengo entendido que no está acordado, pero lo que yo he visto en la discusión son dos opciones. Una que es la que tú mencionas, que sea en un distrito nacional, claro, y la otra, más que distritos, como los 28 para la elección de diputados y diputadas, se ha hablado de macrozonas. Norte, centro-sur o norte-centro-sur. Y yo tengo entendido que ahí está la discusión. Lo último que supe que era este distrito nacional el que al parecer tenía un poco más de consenso, pero no estoy segura en qué va a quedar finalmente la discusión. No está claro cuántos son. De hecho, todavía no estamos claros. Primero, no está claro si va a haber una constituyente, ¿no es cierto? Es lo más probable si uno ve las encuestas. Tampoco se sabe cuántos van a ser, porque va a depender si es una combinada, o sea, una mixta, o va a ser elegida el 100%. Pero para esos dos hay números, si se da el escenario A o el escenario B, sí. Pero no se sabe, si es que hay distrito aparte, los escaños reservados, ¿cuántos van a ser dentro, por ejemplo, de los 155 o 155 más los pueblos originarios? ¿Eso tú lo tienes claro, Diego? Esto tiene que ser más. Ya, ¿y cuántos serían? Se habla del 10%. ¿Ya? Algunos han planteado 18 representantes indígenas. Se escucha. Bueno, todo esto que está en discusión tiene el siguiente problema, que es ¿quiénes son los indígenas? ¿Cuál es el número? Bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo se elige? ¿Quiénes son? Entonces, ¿quiénes los requisitos? Un grupo de parlamentarios de gobierno ha planteado que esto debe ser en base al registro de la CONADI. Ya. Que la CONADI... Corporación Nacional Indígena. Tú sacas ahí tu certificado de calidad indígena y todo lo demás. Bueno, eso tiene dos problemas. Uno, que si lo hace la CONADI, hay dos pueblos indígenas que no son reconocidos por la CONADI, los Selknam y los Chango. Entonces, en este caso sería discriminatorio a estos dos pueblos, por no estar en la ley indígena. Lo segundo es que el registro electoral de CONADI, digo electoral porque ahí se eligen los consejeros de CONADI por votación indígena, es completamente deficiente, no sobrepasa los 900.000, en consecuencia que los indígenas en Chile son más de 2 millones. Entonces, es muy pequeño. Y esto es muy irrelevante, Matías, porque esta es la propuesta del gobierno, porque mientras menos sea el número electoral, son menos los escaños. Entonces... ¿Pero no hay escaños reservados? O sea, si van a ser 18... Van a ser 18 y es ver cómo llenamos los 18, pero van a ser, esa es la idea, ¿no? ¿Qué es un escaño reservado técnicamente? Lo que pasa es que, los escaños reservados que tú, tal como dice su nombre, reservas un número específico. Lo que pasa es que yo tengo entendido que la propuesta del gobierno era, como dice Diego, el padrón es a través de el de la CONADI, que tiene un número X, que son 950.000 indígenas. Tú abres ese padrón, hay gente que va a entrar y va a salir. Entonces, lo que ellos proponen es que esto fue lo último que supe, cada 80.000 personas que se incorporan a este padrón, se agrega un escaño reservado más, hasta cierto periodo, y por lo tanto ahí, dependiendo cuánta gente se inscribe, se cerraría este número. Claro. Yo entiendo que eso fue lo último. Exactamente, tiene que ver con el porcentaje de participación, lo cual es bastante complejo, porque lo que se tiene que hacer aquí es muy sencillo. La CONADI te dice quiénes son los indígenas, los que tienen el apellido, los que son hijos de indígenas,
o los que se reconocen como tercera generación. Hasta tercera sí, generación, ese es el requisito. esos son indígenas. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer aquí es entrecruzar el registro civil CONADI y el registro electoral y tener un solo padrón nacional donde la gente, como se hace en otros países, donde la gente que tiene la calidad o que tiene el apellido y que no ha sacado su calidad, elija si vota por chileno o por indígena. Eso es buen punto, Carolina. ¿Se vota por uno o por otro? Diego, por ejemplo, que forma parte me imagino que es el registro CONADI, Diego no va a poder votar en el otro cuerpo constituyente, en el de los 155, si fuese el número. Sí. Eso también es una decisión, porque efectivamente podría haberse decidido que tuvieran 2 votos. ¿Ya? Por el indígena y también por otro. Yo tengo entendido que eso no tuvo ningún tipo de apoyo. Ningún tipo de apoyo en la discusión política y se terminó en esta opción de que tenían que tener un voto, como todos los chilenos y chilenas, y ellos por lo tanto tienen que decidir en cuál de los dos. Porque en algún momento también se decidió que, o sea, se había discutido que solamente votaran por algún pueblo o comunidad indígena. Entonces, tengo entendido que lo que está hoy día en discusión es que esté en el padrón y que la persona elija si quiere votar por una persona. Puede pedir una papeleta u otra. Hasta ahora. Hasta el minuto es el debate. El mayor escollo en esto es que la CONADI sea quien te dé la calidad, porque obligaría al mundo indígena a hacer campaña de inscripción en el registro CONADI. Claro. Pero interesante, ¿cuál es el incentivo que tiene el mundo indígena porque para un familiar tuyo? ¿Por qué votar en uno o votar en otro? Si están bien establecidos el que te representa, porque, ¿no es cierto? Yo represento, si mi voto vale más a lo mejor en un grupo más chiquitito que en una gran ciudad. Entonces, ahí no nos va a servir como instrumento para cuantificar, para saber dónde están, quiénes son, para poder tener políticas especiales para el grupo indígena. Mira, bueno, sobre eso hay 2 puntos fundamentales. Lo primero es que los pueblos indígenas son reconocidos por distintos convenios internacionales, pero particularmente el mapuche es una nación, ¿ya? No es parte de la estratificación social de la sociedad chilena. Identidad, por ejemplo, ponte tú, equidad de género, independientes. Conceptos más chilenos. Eso es parte de la estratificación. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Se divide la sociedad chilena en equidad de género, ¿cierto? Independiente, diversidad sexual e indígena. Pero el caso de los indígenas es totalmente distinto. Por eso te hago esta aclaración con respecto a tu pregunta. ¿Qué es lo que va a plantear una indígena en este proceso? Entonces, como pueblo, nación, nosotros dentro de nuestra propia diversidad podemos tener esta misma estratificación que tiene la sociedad chilena. Entonces, si se crea un registro electoral indígena, entonces obliga y permite a los pueblos a discutir sus temas de pueblo, los derechos colectivos, derecho territorial, derechos políticos, que son derechos colectivos a diferencia de los derechos de la sociedad chilena, que son derechos individuales. O sea, no va a bastar solo con que la nueva Constitución reconozca el Chile plurinacional, el que reconozca la lengua, sino que formas políticas ancestrales de ustedes estén consideradas en la Constitución. Exactamente, por eso si alguien va a participar en esto, lo que defiende entonces es estos derechos colectivos. Por ejemplo, el derecho a la vida de una persona indígena, de la Machi, por ejemplo, se perfecciona cuando está en su comunidad, en su regua y en su territorio. No es lo mismo el derecho indígena de una Machi en el 10º piso de un edificio en Santiago. Por eso que es tan importante los derechos colectivos, tema que no está en la discusión. Por eso que te hago esta diferencia. Si no se crea el registro electoral indígena, lo que va a obligar al mundo indígena es a participar del debate de la sociedad chilena. Ahora, Carolina, perdón, ¿tú querías opinar algo? No, desde el punto de vista, ¿cómo se ha hecho en otras partes del mundo cuando se quiere integrar? No sé si han estado integrados y tienes casos en constituyente o en registro electoral en general, cuando hay plurinacionalidad, cuando hay diversidad de naciones en un país. Mira, en la experiencia comparada hay de todo. Hay efectivamente asambleas constituyentes u otro nombre que hayan tenido en otros países que efectivamente han implementado mecanismos no solamente para incorporar escaños reservados, sino que también de paridad y otros. Y la verdad es que no hay como un modelo a seguir. Esto depende mucho del contexto político y social de los países. Y hay de todo, pero efectivamente está esta discusión de que lo relevante, no quiero decir que hay una cosa que sea más importante que otra, o sea, idealmente sería que pudiera ser una combinación que permita efectivamente que estén representados los pueblos y las comunidades indígenas de la forma que ellos también se sienten, de la forma que ellos se representan, que una de las razones por las cuales es muy difícil meterse en esta discusión, que es lo que yo digo siempre, no es simplemente un tema de diseño electoral. Hay pueblos y comunidades indígenas que no eligen a sus representantes por
por votación democrática, los 28 distritos no les hacen sentido. Entonces uno también ahí tiene que ser muy respetuoso de la forma en que cómo las comunidades, lo cual cambia en todos los... Por eso a eso me refiero, de que no es solamente decir aquí esta forma funciona muy bien. En Chile las comunidades funcionan de manera distinta, entonces por eso es importante escuchar a los pueblos. Carolina, dentro de, uno dice, el pueblo originario, la identidad indígena, hay mucha identidad, hay muchas culturas, muchos procesos distintos. ¿Cómo se puede en un sistema electoral no solamente ver los chilenos y los grupos indígenas o pueblos originarios, creo que es más correcto, ¿cierto? Pueblos originarios, más correcto que envuelve más a toda la población precolombina, por llamarlo de algún modo? ¿Cómo hacer para que a su vez pese cada uno lo que tenga que pesar? Peso por cantidad me refiero, en las distintas... En densidad, dices tú. En densidad, claro, hay pueblos mapuches por lejos más grandes. Sí. Lo que pasa es que ahí la discusión tiene que ver con del total de números de escaños reservados. Vamos a poner 18, claro, que se ha dado ese número. Esos 18 tú puedes establecer cuántos son para el pueblo mapuche, cuántos son para el resto. Lo último que yo supe en esta discusión era que el primer criterio era establecer un escaño reservado para cada pueblo indígena, pero de los que están reconocidos por el Estado. Entonces ahí se quedan afuera los dos que tú mencionaste. Segna y Chango. Y los changos, exacto. Entonces tú ahí tienes un piso de 9, porque son 9 los pueblos reconocidos por el Estado de Chile. Y después, al resto, lo último que yo supe era que tú puedes asignarle todo el resto, si son 18, le asignarás el resto al pueblo mapuche. Pero los aymaras en Chile son alrededor de un 7%, de acuerdo al INE. De la población indígena. De los indígenas. Por lo tanto, la propuesta era que todas las comunidades partieran de 1, los aymaras tuvieran 2, y el resto, dependiendo cuánto sea el total de escaños, fueran para el pueblo mapuche. ¿Cómo lo ves tú, Diego, siendo parte de una comunidad, de un pueblo originario? ¿Cómo debiera repartirse dentro del mundo de pueblos originarios? Bueno, mira, hay ejemplos al respecto. En la isla Fiji, por ejemplo, hay un registro electoral que es para los indígenas que eran de ahí, y otro registro electoral que es para los indios que venían de India, a diferencia, para hacer la diferencia, porque algunos en Chile al mapuche le dicen indio. No, los indios están en la India. Sí, pues. Entonces, para ello, y lo otro es para la sociedad colona que llegó ahí y que de alguna manera se quedó en la isla Fiji. Bueno, ahí las personas eligen por cuál registro votar y pueden tener 2 votos. En el caso nuestro, es más parecido al modelo de Nueva Zelanda, en el cual se cree, lo digo en Nueva Zelanda porque el porcentaje de población es muy similar, aunque Nueva Zelanda es más chico, pero en porcentaje es muy similar. Entonces, el registro electoral indígena permite de que los candidatos que van a presentarse sean elegidos por el mundo maorí, digamos. Y ellos entonces tienen distritos los cuales se presentan y compiten y ganan. Yo creo que eso es lo que nos sirve como, no todo se puede copiar, pero nos sirve como una idea para que en Chile exista este modelo en lo cual los cupos sean de acuerdo a la densidad poblacional indígena. O sea, que se presenten todos los candidatos del mundo indígena que se quieran presentar y cada uno irá a votar. Ahora, es perfectamente probable que un miembro de un mapuche no vote necesariamente por un mapuche, pues. Es lo más probable. Que es la discusión que estoy viendo. Claro, pero de otros pueblos más chicos, a la Calufe, o en fin, otros voten por mapuches, que es lo más probable porque son los más representativos. Bueno, eso se evitaría si se crean los distritos territoriales más o menos similar a lo que se hizo en Bolivia. A lo que eran originalmente la habitación de los pueblos. Lo que se ha dicho aquí las macroregiones, pues, claro. De acuerdo a la densidad indígena por estas macroregiones. Lo que hay que resolver ahí es justamente que aquí en la región metropolitana, en Santiago, se encuentran 650.000 mapuches. En la Araucanía hay 200.000 mapuches, un poco más. Entonces, de acuerdo a la densidad poblacional indígena, entonces aquí en esta zona deberían haber cupos para los indígenas urbanos, mapuches. Y que son igual de mapuches que los que viven en el campo, porque el pueblo mapuche no es una población, es un pueblo que tiene urbanos, rurales, y que tiene gente que es músico, gente que es estudioso, es una nación. Claro. Pero es importante aclararlo, porque en los debates públicos se nota que hay personas que carecen de esta información. A ver, pero explíquemelo bien, los urbanos, aquí en Santiago, un mapuche, si está delimitado, ¿vota por un urbano? ¿Esa es la idea que tú me estás diciendo? ¿O puedo votar por cualquiera? Porque la idea es un distrito nacional. Bueno, si es distrito nacional, va a haber lista nacional. Puede votar por cualquiera. Pero lo que tú planteas que es más interesante... Lo que yo planteo es que sean distritos territoriales, lo que se llama macroregiones, de acuerdo a la densidad poblacional indígena. Mapuches Santiago, mapuches Araucanía, Biobío, los lagos, los ríos. Y cada uno va a votar en su
en su localidad. Exactamente, eso es lo que correspondería en términos bien prácticos, porque el problema de estos cupos es para enfrentar el Realidades, déficit democrático. Por supuesto. Porque en la democracia elige la mayoría. Las minorías, como los pueblos indígenas, no tienen el derecho a elegirse porque son minorías. Entonces, la única forma de perfeccionar la democracia en Chile es permitiendo estas posibilidades. ¿Qué piensan ustedes respecto de, se arma este grupo, vamos a inventar los números porque no porque no sepamos, porque no están definidos todavía, 155 grupos constituyentes, 18 más pueblos originarios. ¿Todos deben entrar a conversar de todos los temas o puede haber alguien que diga, momento, hay ciertos temas que los cuales ustedes, o ustedes pueden decir, nosotros no nos compete, no nos interesa, no es nuestra cultura, el cómo se organizan, o que otros digan, entonces ustedes no pueden participar de estos temas? ¿Cómo se va de eso? Bueno, es un tema que hay que resolver y Michelle Bachelet lo había intentado resolver cuando creó la Asamblea Constituyente Indígena, que tenía el objetivo de hacer reuniones de asambleas indígenas para que los indígenas entre sí discutieran los temas que ellos quieren en el nuevo pacto social. Entonces, para descomprimir ese punto es necesario que luego de terminado este proceso se hagan asambleas constituyentes indígenas, donde el mundo indígena, por ejemplo los lafkenches, quieren el borde costero, ¿cierto? Los otros quieren, los aymaras quieren recuperar los geysers. Entonces, son debates distintos, pero que tienen que darse en esta manera. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto social que incluye al mundo indígena y que debe incluirlo ahora, debe ser entre los pueblos originarios, el pueblo de Chile, para pactar esta nueva ley para el Estado. Es razonable que los pueblos indígenas participen de los temas del pueblo de Chile, como dices tú, porque, quieras o no, les afectan, pues. Pero por supuesto. Los 600.000 mapuches que viven en Santiago, o no que les afectan las políticas de transporte urbana de las grandes ciudades. Por supuesto que sí, pues. Por supuesto, pero es que ahí hay que hacer la diferencia. O sea, Chile tiene un modelo en el cual tiene la gran mayoría que no participa del modelo de desarrollo. Todo este mundo excluido que se ha manifestado. Y se ha manifestado por la incapacidad de los partidos políticos de resolver los problemas de la gente que dicen representar. Entonces, en esta nueva asamblea, en este nuevo pacto social, son ellos los que no son representados los que deben resolver sus problemas. Ahora, efectivamente, un adulto mayor mapuche, ponte tú, lógicamente queda afectado por la AFP, po. Entonces, hay temas coyunturales, temas medulares que el pueblo mapuche... Salud pública. Se bueno, apoya. tienen salud, tienen Intercultural. métodos de salud diferentes muchas veces. Les quiero preguntar a los dos, ¿qué les parece para ustedes, y esto es extensible también al tema de género, ¿es probable o no el que lo que se decida aquí vaya a ser aplicable no solamente para las constituyentes, sino para las elecciones hacia adelante? Es poco probable que si se acuerda la equidad de la forma que se termine no se aplique para las siguientes elecciones o para los pueblos mapuche originarios. Sí. Eso es decir, lo que estamos discutiendo no es solo para la elección o el plebiscito de este año, sino que es nuestro futuro electoral, ¿o no, Carolina? Sí, pero yo distinguiría las dos cosas, porque efectivamente yo creo que el tema de los pueblos, yo creo que ambas cosas, tanto escaños reservados para pueblos originarios como tema paridad o equidad, son temas que se quedaron. Y yo creo que tenemos que avanzar para incorporar esta representación y esta inclusión no solamente en el órgano constituyente, sino que más adelante, pero de forma distinta. El tema de la paridad, nosotros hemos dicho que como no tenemos tiempo, porque, muy rápido, las cuotas o el emparejamiento de cancha en las candidaturas toma tiempo para que tengan efecto y en algún momento cambian, la CEDAW ha dicho 20 años, otros estudios han dicho 100 años, 150 años, etcétera, toman tiempo. Nosotros no tenemos tiempo, las elecciones son en el próximo octubre, por lo tanto no hay tiempo para que naturalmente sea una paridad, por lo tanto se propuso esta asignación paritaria de escaños. Nosotros hemos dicho que como esta es una elección extraordinaria, esta asignación paritaria solamente será una propuesta para este órgano, pero para las otras elecciones del Congreso, etcétera, los concejales deberíamos apuntar a mejorar las candidaturas con otro tipo de, tal vez con el mecanismo, pero no con esta asignación paritaria porque se entiende que es un mecanismo urgente, extraordinario para una elección extraordinaria. Exactamente. Los pueblos originarios claramente deberíamos con este mecanismo, tal vez mejorar algunos detalles, pero deberían claramente quedar instalados para las próximas elecciones. Diego, ¿tú qué piensas en materia de pueblos indígenas? Yo creo que hay que hacer la gran diferencia enseguida porque estos cupos reservados son para un posible proceso constituyente. No son escaños reservados para la Cámara de Diputados y para el Senado. Si es que resultara el proceso constituyente, bien, digamos, donde efectivamente el pueblo participe y no sea administrado por los partidos políticos, como todo parece indicar que va a ser así, ahí se discutiría si es que hay reconocimiento constitucional, plurinacionalidad y cupo reservado.
¿Cuál es el miedo en este momento? El miedo es que si este proceso es manejado en términos distrital y todo queda acomodado, inclusive si es que los mapuches para ser candidatos tienen que ser, o indígenas, ponte tú, para ser candidatos van a ser por medio de los partidos políticos, no nos asegura el resultado. Uno, porque igual vamos a ser minoría en la Asamblea, y dos, porque no sabemos los que van a ser electos a qué intereses van a responder. Si obedecen a los intereses de los partidos, vamos a tener problemas, porque el único fortalecido va a ser el partido y no la sociedad mapuche ni la sociedad chilena. Ese es el miedo en este caso. Diego Concalado, Carolina Garrido, muchísimas gracias a los dos por haber venido esta noche aquí a Vía Pública. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa y les queremos dejar presentados la pregunta a esta cámara. Estamos con cámaras nuevas, así que estamos medio perdidos. ¿Estás de acuerdo con la medida del DEMRE de inhabilitar estudiantes para dar la PSU? El 33% sí está de acuerdo, el 67% no lo está. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Tres a 4 personas, porque hay fuentes distintas, bueno, 3 a 4 personas habrían muerto en China fruto de este coronavirus que aparece. Y que no solo aparece en China, aparece ya en el entorno de Asia. Es un virus que, claro, genera la alarma que ha generado otros virus en otras partes del mundo, en otras épocas, y que uno necesariamente tiene que averiguar cómo es el contagio, tiene que preguntar cómo viaja ese virus, y la verdad que la pregunta que a todos nos importa es ¿y va a llegar a Chile? ¿Y qué tan mortal es? Son las dos preguntas que en todas partes nos hacemos. Pero vamos piano a piano. Estamos con Pablo González, que es investigador del Instituto Milenio IMI y académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica. Pablo, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, igual. Pablo, cuando estábamos en el corte, se definió como mi pasión son los virus. Se puede imaginar el nivel de trabajo específico, concentrado, y lo útil que es esta noche que esté con nosotros. ¿Cómo se llega a la pasión? ¿En qué momento llegaste a la pasión de los virus? Son fascinantes, la verdad, estos organismos. Son microorganismos que tienen la capacidad de aprovecharse de un hospedero, de un sistema biológico complejo como el humano, sobrepasar su sistema inmune, que es muy complejo, muy sofisticado, y aún así reproducirse y causar patología. Realmente tienen que tener mecanismos moleculares realmente muy sofisticados. La evolución tiene que haber hecho un trabajo muy acabado para lograr producir estos organismos que subsisten. Y evolucionan y aprenden. Es cierto que aprenden después a zigzaguear y buscar la entrada. Eso es selección natural, se seleccionan. Se seleccionan, así claro. es. Exactamente. Y se reproducen los que, eso es la selección natural, se reproducen los que aprenden, no los que son... Claro, un virus tiene que reproducirse, tiene que poder transmitirse a otro individuo para poder perpetuarse. Si un virus es muy letal y mata al hospedero, mata a la persona que infecta, no va a ir lejos, ahí muere el virus. Muere ahí mismo. Muere ahí mismo, exacto. Se muerde la cola, digamos. Exacto, entonces tiene que ser capaz de dejar viva a la persona, que la persona ojalá tosa y que cierto, tenga secreciones con virus para poder transmitirse a otro individuo. O sea, es muy colaborativo el virus. Requiere de la colaboración del infectado. Y es muy generoso de ojalá pasar a otro individuo, porque si no muere en sí mismo. Así es. Es interesante. ¿Cómo nace el virus? No se sabe, hay muchas teorías, hay 3 teorías de hecho sobre el origen de los virus. Cada uno tiene sus pros y sus contras, pero la verdad es que los virus se remontan a tiempos remotos, casi se cree, al momento de iniciarse la vida como la conocemos. O sea, en paralelo, los virus no son considerados organismos vivos por muchos, son considerados organismos biológicos, pero no vivos. Pero su génesis se arrastra incluso a los comienzos de la vida. Con la vida. Así es. Ya. Y si no es vivo y está de la génesis, está parasitando al ser humano o a los seres vivos. Exacto. El virus, a diferencia de bacterias, hongos, otros parásitos animales, el virus requiere de una célula viva para perpetuarse. Si tú le das una célula fuera de la persona, en el ambiente, el virus no se puede replicar. Y en un cadáver de un ser viviente, de un animal... Si la célula está muerta, no se puede reproducir. Es posible que el virus aún se perpetúe por un tiempo dentro del organismo que se está descomponiendo. También un virus puede estar en la superficie un tiempo viable, infeccioso, pero a la larga no va a resistir el ambiente. Eso es muy interesante. Y tampoco se va a replicar, tampoco se va a multiplicar fuera del organismo. Porque yo tengo tos, y si estoy solo aquí, estoy solo hace una semana aquí en este estudio, y tengo un virus, y cuando al toser dejo el virus aquí encima,
¿requiere otro ser humano para que funcione y para que se siga reproduciendo? Porque después de un tiempo se va a morir y se va... Exacto. El número de virus que tú dejes en la mesa va a ser constante. El virus no se puede reproducir fuera de la célula, fuera de ti. Y depende del virus. Hay virus que duran arriba de la mesa 10 minutos y se inactivan, y otros duran semanas. Entonces hay virus que son muy contagiosos porque pueden permanecer en una superficie resistiendo la sequedad, el sol. ¿Y qué tan productivo es y tan eficiente, tanto réglame, tanta cosa de estos pañitos con el cloro, con no sé qué encima de las mesas, que a veces genera ciertas obsesiones de andar limpiándolo todo para los virus? Tú dices que hay veces que los virus mueren solos. Así es, pero para los virus que no mueren solos, en definitiva, la higiene es útil. Y sobre todo la higiene también personal, lavarse las manos, evitar ya hacer las manos a la cara, que es algo que hacemos muy frecuentemente los humanos, ¿cierto? Ya, pero es interesante esta clase rápida de virus, ¿eh? Muy genérica, pero interesantísima. Vamos a este coronavirus. ¿Qué tipo de virus es? ¿Es de los que resiste mucho, de los que resiste poco? ¿Es de los que tiene facilidad para saltar a otro ser humano o a otro ser viviente, entre seres vivientes distintos? Cuéntanos. Muy buena pregunta. Coronavirus existen como 40 en el ambiente más o menos, que infectan distintos tipos de organismos, mamíferos sobre todo, aves también, pero perros, gatos, vacunos, etc. Es una familia grande de virus, emparentada. Y dentro de estos 40 virus hay 6 que se conocían hasta ahora que infectan humanos. ¿Solo humano con humano? No, que infectan humanos. Que infectan. Coronavirus que infectan humanos. 4 de estos pasan muy bajo perfil, tienen unos nombres que son siglas con números, impronunciables, no muy amigables, 299E, NL63. Son virus, la verdad, que no se conversan mucho, muy a menudo, pero están presentes en la población. Están presentes, son causantes de enfermedad tipo resfriado, año a año, circulan en el mundo, en todas partes del mundo, pero no causan mucho estrago porque no son tan letales. Esos son los 4 coronavirus menos dañinos o más inofensivos que existen. Pero hay 2 que escapan a ese ¿Y son relativamente nuevos? Son relativamente nuevos, la verdad. Sí, el MERS y el SARS son estos 2 virus. El SARS es muy famoso, muy letal. Exacto, 2002 se descubre este virus, MERS se descubre después, 2012. Y estos son virus que son coronavirus, pero claramente se diferencian de los otros porque son altamente letales. Entonces SARS 10% letalidad, MERS 34% letalidad. Murieron 800 personas con el SARS, si no me Así equivoco, hace unos 10 años. Así es. El que está ahora, el que está generando el pánico en algunos países de Asia y en el mundo también, aquí no pánico, pero preocupación. ¿Qué tipo? ¿Es de esos 2? ¿Es uno de esos 2? Es de la familia de los 6, dentro de los cuales 4 son relativamente... ¿Sabemos si es de la familia de los más inofensivos o de los 2 más violentos? Parecía que está justo entre medio de los 2. Entonces es un virus que presenta hasta el momento, como decías tú, 4 casos de cierta letalidad dentro de una población aproximada reportada de 200. Entonces tenemos un porcentaje de 2% de letalidad, ¿cierto? Mucho menor que el SARS, mucho menor que el MERS, más alto sí que los otros 4. Y que pareciera ser también este virus actual que está circulando, que aún no tiene nombre, pareciera ser de baja transmisibilidad, baja transmisión. Estamos hablando Eso es buena cosa. 200 casos no es mucho, es relativamente poco. En China. Así es, alta densidad, ¿cierto? Un mes invernal, es relativamente poco, no es una expansión masiva, inmediata, rápida. Si me está hablando que no es muy letal y no es de fácil expansión, no es para que apanique el mundo. Hasta ahora, la información disponible. Sí, la verdad no quisiéramos tener que incluir otro virus más, ¿cierto?, a las patologías que sufren los humanos. Entonces, de ahí la preocupación y una intencionalidad de contener este virus y tratar de, ¿cierto?, dejarlo fuera de nuestras patologías que sufrimos todos los años. Tener otro virus más suma la carga a los hospitales, ¿cierto?, a la preocupación invernal de tener enfermedad respiratoria, ocupación de hospitales, neumonía, potencialmente algunas muertes. Dijiste que es baja letalidad, poca capacidad de transmisión entre seres humanos, pero existe, se ha comprobado, se confirmó la transmisión entre seres humanos. Disculpa la ignorancia, pero un virus que se transmite de entre seres humanos, ¿tiene que ser directamente de un ser humano a otro o puede ser a través de otro ser viviente, de un perro, de un gato, de una mascota? Eso es justo una característica que tiene este coronavirus. Por ejemplo, el MERS se transmite a través de camellos. ¿Solo de camellos? Por eso se sabe principalmente de Medio Oriente. Y inicialmente así se descubrió. Principalmente lo tenían aquellos que criaban camellos. Ellos empezaron a manifestar esta enfermedad, estas patologías. Ahora, también se transmite entre humanos y también se ha encontrado que posiblemente el murciélago sea también un vector intermedio entre el camello y el humano.
Para el caso del SARS, que también es un coronavirus, también se descubrió varios años después, de hecho recientemente, que el vector natural del virus pareciera ser un murciélago. Mira. Entonces, de hecho, SARS no ha vuelto a haber casos desde 2003. Entonces, pero está latente, si es que existen murciélagos y es el reservorio natural, significa que en cualquier minuto puede volver a saltar, volver a aparecer en la población humana. Y de ahí la preocupación con este virus actual, y por eso se cerró el mercado, donde... Sí, pues el desde cual mercado, surgió. el Wahum o algo así, no Wahum exactamente. Sí, no. Es un paso fronterizo Sí. que queda en el sur. Pero, disculpen, se me fue el nombre, pero y ahí en un mercado de alimentos es donde aparece el 8 de enero este coronavirus y lo tienen cerrado desde entonces, desde el 1 de enero. Wuhan. ¿Wuhan? Wuhan, sí. Muchas gracias. Así es. Dentro de ese mercado, de hecho, se dice que se comercializaba carnes exóticas, dentro de las cuales estaban carnes de murciélago. Ya. Entonces, de ahí la preocupación, no se sabe todavía, era principalmente un mercado igual de marisco. Entonces, que también se ha especulado mucho que posiblemente el reservorio del virus puede ser un marisco. Pero no se conoce, no se sabe. Pero es preocupante porque significa que este virus potencialmente, si está en un reservorio natural, en un animal, puede constantemente saltar al humano. ¿Por qué no había saltado antes este? ¿Por qué se le ocurre en 2020 aparecer? ¿Qué pasa con los virus que aparecen de repente? Hay que reconocer que el humano es un ente que avanza, que empuja la frontera de la urbanización hacia lo rural. Claro. Y no hay duda que el Amazonas, que ha evidenciado también cómo el humano avanza, ¿cierto? Botando bosque, entonces nos vamos encontrando con nichos donde el humano antes no accedía. Y el virus puede estar ahí, ha estado ahí probablemente hace miles de años, en un nicho donde el humano no accedía. Perfecto. Viviendo en su círculo, ¿cierto?, de animal en el cual se reproduce, y nosotros al introducirnos a ese círculo, a ese ambiente, o extraer de ahí animales y traerlos a un ambiente urbano, nos exponemos ahora a un virus que... Pero necesariamente tenía que existir o puede darse la generación de un nuevo virus. Estos virus son generalmente estables, existen hace cientos, miles de años, sí. Somos nosotros los que hemos traído el virus hacia nosotros más que el virus ha emergido espontáneamente o por recombinación. Este coronavirus que todavía no tiene nombre, ¿no? Es de la familia, no tiene un nombre todavía, pero va a tener el nombre del mercado ese seguramente. No sería raro, para identificarlo, para tener clarísimo dónde está circunscrito y el momento. Este virus, ¿qué posibilidades tiene de que llegue a Chile? Vivimos en un mundo globalizado. Entonces, hay muchas posibilidades de que alguien de esa región, no quiero ser pesimista, pero es posible que alguien de esa región decida venir a Chile para el Año Nuevo chino y venga enfermo, contagiado con este virus y traiga el virus a Chile. Ahora, estamos en verano, por suerte, y nos han sabido casos de transferencia del virus a hemisferio sur. Estos virus son generalmente virus de época invernal. Invierno, claro, ya Entonces, están. estos virus se sienten muy cómodos, por así decir, en ambiente de verano. No excluye, igual existen virus respiratorios que se manifiestan principalmente en invierno, en verano. Tenemos casos de influenza en verano. Sí. Entonces, es posible que llegue y habría posibilidad, obviamente, de que se asentara o se distribuyera en Chile, como en cualquier otro país. No quiero ser Sí. De hecho, ya ha llegado a varios puntos cercanos de la región. Sí, Tailandia, Japón, Hong Kong. Sí, pero no debiera ser de mayor preocupación, o sea, preocuparse, sí, las autoridades sanitarias seguramente están mirando, pero dada justamente la baja mortalidad que tiene y la baja transmisibilidad, no es, ¿te acuerdas tú la paranoia que nos generó a todos nosotros el H1N1, la fiebre porcina, eso, ¿no? O la gripe porcina, eso tenía para compararla, porque a ver si nos acordamos lo que nos pasaba, andábamos todos con las cosas de alcohol, hedionda en las manos, en todas las murallas, en la entrada a las oficinas, en las casas. ¿Qué mortalidad tenía para compararlo, peras con peras? ¿Y qué transmisibilidad tenía ese N1H1? Bueno, particularmente ese H1N1 era de baja letalidad. De hecho, 10 veces menor a la de otro virus influenza circulante año a año. Sí era muy transmisible. Por eso, en el fondo, se repartió a nivel mundial. Por eso fue pandémico, porque era muy contagioso, pero de baja letalidad, por suerte. Entonces, a veces ocurre Entonces era bien poco justificado el fenómeno un poquito histérico que tuvimos todos. Puede ¿no? ser. Yo creo que nunca está de más, ¿cierto?, prevenir, cuidarse, lavarse las manos, cosa que no hacemos tan seguido como deberíamos hacerlo tal vez. Estamos confiados de que gozamos de buena salud
y nos olvidamos a veces realizar algunas prácticas de higiene. Pablo González es investigador del Instituto Milenio INMI y académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, dándonos una clase y muy tranquilizadora además lo que ocurre no solo por lo lejos, por la poca transmisibilidad de este virus o uno de los tipos de coronavirus que no era conocido y además baja mortalidad y baja transmisibilidad. Atento, obviamente, pero es lejos todavía a seguirlo. Y muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Encantado. Este miércoles se define en Ginebra el nivel de alerta mundial que se le podría dar a este virus. Ahí se va a definir si va a ser una alerta sanitaria internacional o no. Ya, ¿y eso qué alcances podría tener? Eso implica mayores medidas de resguardo. Vuelos. No, yo creo mayor resguardo en el aeropuerto, de controlar gente que pueda venir con fiebre, aislarla, consultar de dónde viene. Eventualmente más control en fondo para tratar de evitar que se propague. Pablo, muchas gracias. Encantado. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. La pregunta que les hicimos al principio de este programa tiene que ver con si estás o no de acuerdo con esta sanción, castigo o se inhabilita a 86 estudiantes para rendir esta segunda parte de la PSU, justamente porque, luego de la investigación, el DEMRE llega a la determinación de que tuvieron esas personas responsabilidad en que no se pudiera hacer la PSU. ¿Estás de acuerdo con esta sanción, con esta medida? El 35% está de acuerdo, el 65% cree lo contrario. Vamos a nuestro portal de noticias, 24horas.cl. Y allí tenemos a la defensora de la niñez que presenta recursos de protección por 21 adolescentes perjudicados por el proceso de PSU. En ese grupo de 21 adolescentes hay de distinta índole, no son todos que están alegando lo mismo o se les va a defender por lo mismo. Hay algunos porque no pudieron darla, hay otros porque no tuvieron la tranquilidad o las condiciones necesarias para darla, y hay otros que están en el grupo justamente de estas personas sancionadas. Vamos a las temperaturas de este momento. En la región metropolitana, el termómetro marca 21 grados con una décima y el cielo está despejado. Para mañana y pasado, en esta misma región, tendremos 33 grados de máxima, mañana martes, con cielo despejado, y el miércoles también despejado y una máxima probable de 31 grados. Revisamos lo que ocurrirá mañana en otras regiones del país. Ahí está. Porvenir, región de Magallanes, extremo sur del país, estará parcial, con una máxima probable de 15 grados. Iquique, región de Tarapacá, estará el cielo parcial y una máxima probable de 26 grados. Son conocidos por su particular maquillaje facial, sus extravagantes trajes. Es sin duda una de las bandas de rock más duro, más respetadas en la historia de su género. Hablamos, usted lo ve, a los famosos Kiss, ya que hoy, 20 de enero, su guitarra rítmica y vocalista principal, Paul Stanley, cumple 68 años. Es fundador de la agrupación junto a Gene Simmons, Gene Simmons, y la ha liderado ya durante casi 50 años de trayectoria. De pequeño no parecía ser el candidato más natural para el megaestrellato rockero. Sin embargo, luego de innumerables éxitos, logró incluso entrar en 2014 al Salón de la Fama del Rock and Roll junto a su banda Kiss. Se presentarán en mayo en nuestro país para que ustedes lo tengan.